Espera. Sí, me dicen que tú estás grabando. Sí. Entendido. Perfecto. Bueno, gracias por su acogida. Os voy a presentar una aproximación a la difusión y la educación aquí en los archivos nacionales, en el Archivo Nacional de Francia, desde mi despacho, donde ahora soy encargado de exposiciones en el servicio de las exposiciones, pero antes de esa vida tuvo otras, la de un profesor, un simple profesor, después de un profesor en el Archivo Nacional de Francia, porque os voy a explicar que el servicio educativo del Archivo Nacional, a veces diré archivos nacionales al plural, de Francia, es un servicio muy antiguo que tiene una historia, su historia que hemos teorizado también, hasta en español, por eso así he podido encontrar en unos encuentros a Sergio, que me ha invitado hoy. Os daré estas referencias publicadas en español sobre nuestras actividades aquí para ayudaros o alimentar la reflexión, porque mi ponencia se sitúa al principio de estas jornadas y yo quiero abrir todo un abanico de pistas, de reflexiones para las experiencias, la mejora de nuestras experiencias en temas pedagógicos. Yo os he puesto una pequeña carta, un pequeño mapa de Francia, con mi región de origen, Borgoña, una región bastante conocida por sus vinos, conocida mundialmente, por eso me he permitido este guiño, para explicar este itinerario que he tenido primero de profesor y luego de corresponsable, co-encargado del servicio educativo en dos sitios distintos del Archivo Nacional Francés, su sede histórica, que tenéis aquí en el centro de la imagen, del sitio de París, en el Hotel de Soubise, en un palacio donde Napoleón I, que Napoleón I, afecta al Archivo Nacional, que es una creación de la Revolución Francesa. Primera cosa para presentaros los archivos, el Archivo Nacional, que voy a hacer primero, es decir, unas palabras sobre su historia. Responsable co-encargado del servicio educativo en la sede histórica y en una nueva sede que abrió sus puertas en el año 2013 en los suburbios de París, en un barrio mucho menos privilegiado, eso tendrá su importancia, mucho menos privilegiado que los del centro de París, que los públicos privilegiados, se podría decir, de los chicos que viven en el centro de París, que es ahora, lo podéis ver en la foto, es uno de los depósitos de archivos más grandes de Europa. Así que lo que os voy a explicar es toda la suerte que tenemos de trabajar aquí en este fondo de archivístico muy impresionante, cuya historia podéis seguir en nuestra web, en nuestras páginas, que están también traducidas en español. Y es toda una materia, son 373 kilómetros lineales de archivos que conservamos aquí, y es bastante fácil buscar lo que necesita para una actividad cultural, patrimonial con el alumnado, pero también puede ser un pozo sin fondo, buscar algo en nuestros archivos, así que se hizo necesario reflexionar, organizar nuestras prácticas y ordenarlas, lo que os voy ahora os voy a presentar un poquito más. Esa masa de archivos presentes en casi dos sitios, los archivos anteriores a la Revolución Francesa en la sede histórica y los archivos contemporáneos, más contemporáneos en la nueva sede de los archivos. Esta masa se explica por la historia de Francia, que siempre fue la historia de un Estado centralizado,
estaríamos en España o tendría otro discurso. En España tenéis un archivo histórico en Madrid, los archivos de Indias en Sevilla, otros en Barcelona. En Francia, la historia de Francia, la historia de un Estado centralizado, y por eso se nota hoy en día los archivos aquí están muy importantes. Desde el principio, desde la Revolución Francesa, fueron aprobados dos principios, el de la centralización y el otro de la apertura de los archivos, del archivo como lugar importantísimo para la democracia, para que la gente pueda verificar las actividades del Estado, pueda consultar cuáles son las actividades del Estado. Solamente dos ministerios no dan sus archivos al Archivo Nacional, son los archivos de Asuntos Exteriores y el de Defensa, pero que que obedecen a la misma ley y al mismo código del patrimonio. Para acabar con la presentación de la institución, tengo que decir que dependemos, como lo podéis ver, en el del Ministerio de Cultura francés, así que soy funcionario. Primero he sido un profesor de secundaria para estudiantes de 12 a 18 años y luego fui profesor en el servicio educativo que acoge a todas las edades, desde los más pequeños hasta los estudiantes, hasta la universidad. También hay fondos muy interesantes en en el Archivo Nacional, que son fondos privados de interés nacional. Eso es interesante porque en una carta privada a un familiar, un personaje, un hombre o mujer que tuvo un papel importantísimo en la historia de Francia, no puede decir la misma cosa que puede decir el mismo día en un discurso oficial. Yo me refiero a un diputado que escribe a su madre al proclamar la entrada en guerra de Francia en 1914, muy patriótico en la asamblea y mucho más pesimista en sus conversaciones privadas. Estoy introduciendo el tema de la llave para los jóvenes, de la llave que pueden representar los archivos. No se trata, a mi parecer, en los archivos de hacer de los más jóvenes, de convertirlos en historiadores, sino en usuarios del archivo, en futuros ciudadanos que encontrarán que plantearán unos temas para sus propias preguntas y unas respuestas, unas llaves de entendimiento del mundo en el cual viven, siguiendo, acercándose del método histórico, pero con interrogaciones sobre el tema de las fuentes, de la veracidad, de la subjetividad, de las fuentes de la complementariedad entre ellas. Yo estoy leyendo las palabras utilizadas por un colega profesor de historia en el Liceo Español de París, con quien hemos trabajado también, con quien hemos escrito estas reflexiones pedagógicas que os daré luego para un artículo cuya referencia os daré luego. Todas estas fuentes están puestas en primera línea por el servicio educativo, que os voy a presentar un poquito más, que acoge a 10.000 alumnos cada año. Son 10.000 alumnos, estamos muy lejos, somos una gran institución, súper prestigiosa, pero somos el pequeño servicio. Yo he trabajado en un pequeño servicio de una gran institución. Y ahora el museo es igual, es el Museo de los Archivos Nacionales, ubicado en la sede histórica. Es un pequeño museo respecto a los del alrededor. No somos el Louvre, que acoge a cientos de miles de visitantes cada año. Nosotros, cuando tenemos 20.000 visitantes a una expo, estamos súper contentos. Es lo que ya acaba de pasar con mi última, pero no somos una industria, ¿no? del patrimonio y de la cultura. Por eso tenemos un funcionamiento bastante artesanal, escuchando, compartiendo reflexiones con nuestros usuarios, y las visitas del museo son gratis, los talleres
son muy baratos para el alumnado. Y los profesores, cuando nos llaman, tienen alguien con quien hablar y no una máquina automática que les dice pulse el 1, el 2, el 3 para tener tal o tal taller. Tenemos talleres a la carta que permite este acercamiento de los alumnos. Tenéis aquí una foto sacada en los grandes depósitos de la sede histórica. Estos depósitos han sido construidos durante el siglo XIX. Este palacio era la residencia de una familia noble que huyó la Revolución Francesa, y Napoleón instala el archivo aquí y se construyen depósitos para escenificar el archivo. Se nota en la foto con con esa presencia del roble, del acero, del mismo acero que se hace la Torre Eiffel en el siglo XIX en París. El archivo nacional francés tiene esa particularidad, que es en el lugar donde se escribe con un gran historiador que es Jules Michelet, un relato, se diría hoy en día, un relato nacional. Y lejos de ese relato nacional, lo que queremos hacer con los alumnos es acercarse a la fuente primaria, al documento único, lo que hacemos bajo esa vitrina, para este objetivo que ha sido definido a principios de los años 50. El servicio educativo del archivo francés fue el primer servicio educativo de todos los museos de París. Es la encargada de entonces del museo, que era una gran historiadora, que era Régine Pernoud, que era la historiadora de Juana de Arcos. Hizo una vuelta por Estados Unidos y observó los primeros servicios educativos y llevó la idea a Francia, y se creó así nuestro servicio, que tiene todos estos objetivos. Otra historiadora francesa más contemporánea, que es Arlette Farge, dijo: el archivo posee recursos, hay que tomarse la molestia de buscarlos, y es lo más difícil que hay que hacer. Y eso solo se puede hacer en un diálogo con los profesores, porque nosotros mismos, como hemos visto en la página precedente, éramos profesores puestos en el servicio educativo, graduados en varias materias, y así que tenemos ese conocimiento de los programas escolares y de qué son las dificultades del alumnado, de qué son los documentos accesibles para el alumnado. Y lo que nos interesa en el marco del Gran Depósitos in situ es enseñar un documento hay que ponerlo claro, dejarlo claro. Me parece al principio de estas jornadas, es que el documento de archivo es un documento único, es un documento que se entiende cuando se busca las contradicciones con otros, cuando se interroga su veracidad, su subjetividad, todas las cosas que el alumnado puede hacer. Y he decidido enseñaros un ejemplo muy sencillo de un documento que no es un gran documento de la historia de Francia. Os habría podido enseñar la declaración del ciudadano y del hombre del ciudadano, pero o la primera constitución escrita de Francia, que son los documentos del año 1790, los documentos del primer año de la Revolución, que crea el Archivo Nacional, al mismo tiempo de que crea la primera asamblea elegida regularmente por el pueblo. No, lo que se enseñó es esa carta de una refugiada escrita en español. No olvidéis que os hablo desde Francia, teóricamente, el público puede imaginarse que solo se va a encontrar documentos en francés en el Archivo Nacional de Francia, pero no.
hay documentos como este de una refugiada que se dirige a alguien, a una asociación de ayuda a los españoles refugiados de los años 30, de la época de la Guerra Civil Española. Esa época representa el movimiento de migración más importante jamás ocurrido entre España y Francia. Por eso he desarrollado esta actividad para enseñar las lenguas a los niños franceses y a los españoles. Así se hizo el enlace con la Consejería de Educación Española en Francia y luego con el mundo ibérico y Iberoamérica, gracias a Sergio. Y ese documento, que es muy sencillo, permite a los jóvenes interrogarse, porque no sé si lo podéis leer bien, pero habla de cosas muy sencillas. Dice esa señora, lo que más necesito es calzados para un niño y cosas de primera necesidad. Y al final de su carta, en la parte posterior, en la exposición siempre hay que interrogarse. En una exposición, qué parte del documento enseñamos, la primera parte, una segunda parte posterior, siempre una dificultad que tenemos. También dice: yo soy la esposa de X, que se encuentra en el campo de Gus, cuya foto tenemos al lado. Y los niños tienen, los alumnos, los jóvenes que ven este documento original, ya se interrogan y tienen que verificar por ellos mismos que esa carta, si está en el Archivo Nacional, lo está por una razón sencilla. Normalmente lo que están leyendo es una conversación privada de una persona a otra. Y si se encuentra en el Archivo Nacional, yo, en el marco del archivo in situ, les puedo explicar que aquí, como cualquier archivo, conservamos documentos producidos por las administraciones, las administraciones centrales del Estado francés, y que si este documento está aquí es que ha sido incautado. Es un documento del año 39, de diciembre, es decir, que Francia ya está en guerra con Alemania desde 3 meses, que las personas, en realidad, a quien se dirigiría, la refugiada española que escribe esta carta, han sido detenidas. ¿Y por qué? Son comunistas, y porque el Partido Comunista ya está prohibido en Francia, porque pocos meses antes hubo un pacto entre la Unión Soviética e Hitler. El archivo es el sitio idóneo para permitir estas reflexiones. Así que tenemos una oferta, talleres clásicos como sobre la historia común franco-española para el alumnado francés, que luego fue adaptado para los españoles. Y estos talleres siempre tienen 3 etapas. Primero, los alumnos, es que hemos visto en las imágenes anteriores, descubre documentos originales en el marco de los depósitos, y luego nosotros producimos cuadernillos de apoyo para enseñar esa cronología cuya os hablaba. Y en una segunda etapa los alumnos adquieren conocimientos, y eso es nuestro papel de profesor, que sabemos hacer desde fuera o desde antes de esa vida de profesor en el servicio educativo. Luego os explicaré cómo hacer cuando uno no está profesor o no lo ha sido y que quiere acoger alumnos. Hemos reflexionado sobre este tema. Y luego es lo que estáis viendo, es un ejercicio de restitución, por ejemplo, una ponencia oral en francés en español, perdón, por parte de alumnos franceses, o todo en español con alumnos españoles que descubren esa época que no hace tanto tiempo que está valorizada en España. Estos talleres a la carta, evidentemente, con la masa de archivos que tenemos, puede abordar cualquier época, desde la Edad Media hasta la época más contemporánea. Y ¿qué más sobre este tema? A ver, algo que quería añadir. Tengo unos segunditos. Sí.
siempre hay que reflexionar sobre el tipo de documento. Habéis visto un documento iconográfico, una imagen que siempre está más accesible al público joven, o un documento escrito que siempre está un poquito más difícil para acercar de un tema porque no está bien escrito o porque está cuestionado por otros documentos o responde a otros documentos. Lo, Poco a poco nos hemos dado cuenta de que la presencia del alumnado en los archivos es un momento privilegiado para el profesor porque él que recibe el archivo, el alumnado, perdón, el archivero que recibe el alumno, no es tan profesor. El, eh, el alumno sabe, el joven sabe que él con quien va a hablar no es un profesor, no está aquí para dar una nota, sino hacer una evaluación que diríamos formal, expresarse bien o comportarse de cierta manera. Y eso también ayuda al profesor. Somos dos para ayudar a los alumnos, la persona del archivo, un profesor que puede venir con otro colega. Hemos visto los alumnos trabajar en grupos, en parejas, cuando vienen, que más me gusta es permitir a los alumnos trabajar en parejas y aquí vemos una pareja haciendo su ponencia para explicar el documento que ha analizado luego después de haber estudiado otros documentos de la época. En este taller sobre el exilio español en Francia, cada, cada, mm, cada pareja estudia un itinerario distinto seguido por los españoles, la entrada en la resistencia francesa, el exilio a Iberoamérica, la vuelta a España a veces, que acaba mal, y bueno, nos arreglamos así. Os voy a enseñar lo que fue para mí una pequeña victoria de un taller organizado en la sede de la nueva sede de Pierrefitte-sur-Seine, con super material. Hablaremos poco de informática y de digitalización luego, pero todo eso había podido ocurrir sin tantos medios porque veréis que a la pantalla tenemos una desfile, un video sobre la restauración del archivo y estamos al centro de la actividad. Y quien está hablando es Sara Ortego, que es española, que trabajaba en el servicio de restauración, de la restauración de los archivos. Otra colega, una colega colombiana, que es profesor de español en París, en una escuela, cuyos alumnos están aquí. Estaban muy atrás en el 50 años de historia. En la nueva sede tenemos una gran victoria. Durante mucho tiempo hemos trabajado sin pocos medios, así que no tengo problemas para hablar de lo básico de la actividad. No olvidáis que estos niños son franceses y no hablan español. Están aquí para aprenderlo. La película sí está en francés. Y la profesora, por su lado, inscribe en la pantalla las palabras en español que importan. Estamos en el marco de un taller a la carta y de un proyecto sobre un año escolar entero que se llamaba Mi vida es un archivo. Y se trataba de reunir estos niños del suburbio, de un suburbio muy popular y con problemas de violencia a veces y todo. Y nos hemos dado cuenta de que el único punto común entre todos estos niños que vienen de todos los países, de los continentes, de América, de África, el punto común es el territorio donde viven. Así que primer punto común entre todos nosotros es que hay que preguntarse siempre primero por qué es la originalidad de mi archivo.
Cuando estamos en París, en el centro, en la sede histórica, nuestra originalidad eran los sellos medievales, era la historia antigua. Llegando en este barrio popular, nos dimos cuenta de que la prioridad de los profesores de aquí no era enseñar historia, sino hablar, a escribir, y de que la única cosa que reunía a estos chicos era la historia de su territorio, que hay que aprender. Una gran victoria fue que salga de la boca de un niño una frase completa en español. Es algo muy simple, muy simplísimo, pero vais a ver que le cuesta mucho al chico hablar en español, un chico habla en español, y eso se convirtió en una gran alegría para nosotros. Bueno, una secuencia no tan fácil, pero que, que fue que forma parte de de todo un camino que pasa también por mm, por la redacción de este folleto, en el cual los alumnos bueno, escriben varios tipos, apuntan varios tipos de documentos, de archivos, porque la primera cosa efectivamente que hay que recordar a los alumnos es que todos tenemos archivos personales, la mayoría del tiempo, y al final del año tuvimos una exposición con bueno, todas las familias que estaban, ay, perdón, que estaban aquí, y a partir de objetos, recuerdos personales de las migración o de las familias, se pudo redactar historias particulares, y como está aquí, bueno, la cosa más fácil, más simple, una tarjeta de embarque para un niño de Brasil, que, bueno, que nos cuenta que hizo ese enlace entre ellos con la historia del territorio. Os voy a enseñar todo lo documentos sobre la decena de talleres que hemos tenido, pero ha pasado por el descubrimiento, perdón, del estudio de mapas antiguos de un lugar donde hoy solo el nombre de la parada del autobús recuerda algo del pasado, y eso para nosotros fue muy interesante. Estábamos en el marco del curso de español y todo eso se ha cumplido. Esa, esa clase de archivos, como al final la hemos bautizada, al reflexionar nos permitió explorar profesionalmente itinerarios, porque os dais cuenta de que los alumnos han sido confrontados a profesionales del archivo que tienen que explicar simplemente tareas difíciles o con vocabulario complicado normalmente, a lo que están haciendo. Vemos que son prácticas interdisciplinarias, hemos hecho historia, hemos hecho español, pero sobre todo hemos formado a la ciudadanía, es decir, a un alumno que vive en un barrio, que sabe lo que ha sido del barrio, que no siempre ha sido así, que es un barrio que a veces puede estar relegado, y hemos aprendido en una sesión sobre los cuadernos escritos al momento del principio de la Revolución Francesa, que ya en el año 1789 los del suburbio de París tenían la impresión de estar menos favorizados que los que vivían en pleno centro de París. Bueno, eso es educación a la ciudadanía. Y hemos ido tan lejos que unos agentes del servicio educativo se han desplazado
unos agentes se han desplazado hacia el liceo para, con otra clase, por ejemplo, fabricar una tinta en curso con el profesor de química, que ha permitido sacar de los archivos una receta para la fábrica de tinta y después organizar un taller de escritura, porque nosotros al llegar en nuestro nuevo barrio, en nuestra nueva sede con talleres clásicos, nos hemos dado cuenta de que había que hacer algo y sobre todo aprender a escribir, entre otras cosas. Así que quiero proponeros para empezar un poco las jornadas y reflexionar unas reflexiones antes de empezar una acción educativa en un archivo, porque no sé a qué punto del partido están los colegas. Primero, la primera reflexión es sobre cuáles son mis recursos internos, mis fuerzas en el archivo, cuál es el material cuyo dispongo. Cuando yo llego al servicio no teníamos mucho presupuesto, no mucho. Mis colegas que estaban antes de mí ya fabricaban ellas mismas las plumas naturales para hacer esos talleres de escrituras. Que podemos empezar con unos bolígrafos y unas hojas de papel y ya montar algo con un profesor. Hay voluntarios, me parece que la noción de voluntariado está muy importante para empezar algo en un archivo. ¿Cuáles son mis recursos externos? Así hemos teorizado un diálogo a tres voces. Os hablado ya de dos voces, el profesor y el archivero. La tercera es el científico, es el historiador que puede ayudar o cuyos libros pueden leerse. Y los archivos, siempre teniendo en tela de fondo estas preguntas, cuáles son las particularidades del archivo, ya lo he expuesto, y qué quiero enseñar, evidentemente, cuál es el ángulo para atacar el archivo. Y por eso yo distingo el trabajo con el alumnado de un trabajo de historiador. Nosotros, con el documento sobre la refugiada, la carta, estudiamos un itinerario, no tanto, sino no vamos a generalizar lo que necesitaría el estudio de mucho más documentos. Así que eso lo hemos teorizado en dos libros publicados en francés, así que no voy a insistir mucho sobre ellos, pero sobre todo sobre el contenido, perdón, también que ha pasado al español, donde ahí tengo sitio. Hemos visto que hay tres demandas. La demanda docente, dicen los españoles, de los profesores, el mundo de los archivos, con el cual el diálogo se hace, el servicio educativo está en el centro de este mundo, que también está conectado con la investigación. Los archivos pueden producir instrumentos de búsqueda, instrumentos como este libro que es un guía sobre las fuentes de la historia de los extranjeros en Francia. Yo, sin este guía publicado por colegas conservadores, es decir, la gente científica del archivo en los años 90, yo no habría encontrado esa carta de refugiada, porque también dependemos de una demanda social, de temas que emergen en la sociedad y que el profesorado puede explorar con nosotros. En los libros de texto, un profesor tendrá los documentos de siempre, de los cuales hablaba, la Declaración del Ciudadano y del Hombre, pero hay otros que le necesita. Y los universitarios también publican libros. El exilio español en Francia está bien estudiado desde los años 90, así que hacemos surf sobre la ola de las búsquedas historiográficas. Un diálogo a tres voces, archiveros, profesores, científicos. También no hay que menospreciar la demanda política, ¿verdad? Que a veces tenemos yo el año pasado sobre el bicentenario de la muerte de Napoleón, o sobre de Enrique IV en el año 2010, y también que son los que mandan, los políticos, que en marco legal, normalmente. Casi todo lo que os he explicado lo podéis
descargar en español en esta revista Calanda, que es la revista de la Consejería de Educación Española en Francia. Voy a accionar el enlace para enseñar que la página del Ministerio de Educación Español, a partir del cual podéis descargar la revista entera. Vuelvo al diaporama, si puedo. Ahí está, no. Me he perdido. Ahí estoy. También otras referencias en español de cosas escritas con Isabel Alonso Dávila, César que quiero pronunciar sus nombres porque son dos buenos colegas españoles con quienes hemos trabajado y he hecho toda esa reflexión. Un artículo en portugués publicado en Río de Janeiro por mi colega Annick Pejon, que era la otra corresponsable del servicio educativo, que sigue siéndolo, aunque yo haya dejado de servir el servicio, en la revista Archivo Nacional de Brasil, así que aquí tenéis el enlace. Cuenta un poquito también la misma historia en portugués para los que están interesados en esto. Y ahora en los minutos que quedan yo quería hablar un poco de mi nueva vida, de la nueva corda a mi arco para en términos de difusión del archivo. Es mi trabajo de comisario técnico, que es mi título de exposiciones. Digo un diálogo con mucho más voces, porque evidentemente hay las voces de las empresas que te van a montar un decorado, de los colegas, porque una exposición puede ser muy modesta, con poco, siempre con las mismas vitrinas o con los mismos cuadros de utilizar. Pero también con unas reflexiones que siempre hay que tener, que he sacado de un pequeño libro que ha sido publicado por mi servicio, por el Museo del Archivo Nacional, por su antigua directora y un colega responsable del taller del museo, es que, y cosas que ya he presentado un poco, es decir, que evidentemente un archivo no es una obra de arte, que tiene sí que hay que preguntarse sobre él y se necesita definir el tema para una exposición, igual que por una actividad pedagógica y un ángulo, un acercamiento particular al tema. En el caso de esta exposición, con motivo del bicentenario de la muerte de Napoleón este año, nuestro ángulo ha sido los mapas, los planes designés por Napoleón, dibujados por Napoleón, y bajo el ángulo de la organización territorial de Francia, de las construcciones de puertos, por ejemplo, o de rutas, o la política industrial durante el primer imperio. Siempre hay que definir bien un ángulo para abordar una etapa o un tema. Y siempre tomando en cuestión el contexto político nacional. Al último momento, el Archivo Nacional tuvo que prestar a otra gran exposición sobre Napoleón en París, que tuvo lugar en París, los decretos de restablecimiento de la esclavitud por Napoleón, que es el lado oscuro de su reinado, y qué lado oscuro. Y los archivos nacionales están aquí para enseñar todo, evidentemente, cosa que hay que decir a los alumnos cuando lleguen los archivos. Aquí conservamos todo. En las bibliotecas también conservan todos, pero en otros lugares hay documentos que se eliminan. Teóricamente, en nuestros archivos enseñamos el buen lado, el mal lado de nuestra historia. Así que eso puede pasar por varios tipos documentales, siempre los planes, pero también pues quería llamar la atención sobre este cuadernillo, que es un documento muy, muy original que
lo podéis reconocer, nos habla de pueblos nativos de América del Norte que hacen aquí en los archivos de Francia. Esto es una historia totalmente increíble, abro un paréntesis, una paréntesis. Es un francés de la época de Napoleón que piensa en haber encontrado supuestos aliados en contra de los ingleses. Pues siempre es la historia de Napoleón, la historia de las guerras en contra de Inglaterra para el dominio mundial o del Atlántico, por lo menos. Y bueno, este francés, buen dibujador, que ahora ha dejado huellas en la ciudad de donde escribimos. Hemos visto que una sala lleva su nombre, han sido localmente la obra de esta gente no ha sido tan, no parece haber sido negativa, y presenta un pueblo de indios a Napoleón. Parece que eso van a ser aliados. Siempre hay que recordar que en los archivos llegan documentos que han podido nacer en otros continentes, en otros sitios, y estudiar este recorrido de un archivo también es una puerta de entrada para ciertos temas. Así que para terminar definitivamente mi ponencia, que ya dura desde demasiado tiempo, quiero poner estas reflexiones de una colega, una de las tres coautoras de este libro en francés. Las exposiciones permanentes o temporales están concebidas, perdón, para los públicos escolares. Hay que reflexionar con la ayuda de los profesionales sobre el lugar, el alumnado, el material, sobre el contenido de los textos de presentación de la escenografía. Hay que intercambiar ideas para definir bien siempre que sea una actividad pedagógica, una exposición, qué vamos a mostrar, con qué objetivo y a qué nivel se sitúa respecto a los conocimientos del alumnado. Y para realizar este trabajo, estos primeros trabajos, antes de empezar todo, hay que, la mejor herramienta es la encuesta, perdón, la encuesta sobre terreno en los colegios, en los institutos. Y para concluir, yo diría que no hay que dudar en abrir la puerta de estos otros sitios donde se forman los jóvenes y con los cuales solo podemos trabajar en buena síntesis. Así que, bueno, desde mi pequeño servicio de una gran institución, os deseo lo mejor para vuestros debates. Espero poder conectarme con vosotros en algún momento para intercambiar o quizá profundizar unas reflexiones o ideas que he querido conducir. Gracias.